Saludos a todos, amados hermanos, hermanas y a todo público. Amén. Que la paz de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo sea para con todos. Como siempre, amén. La misericordia y el amor del Señor se han multiplicado cada día en nuestros corazones. Amados, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse voluntariamente de alimento y de agua para sacrificar nuestras vidas, es decir, hacer un sacrificio delante de Dios de abstinencia de comida y de bebida, para nosotros quebrantar, humillar, enlutar nuestras almas delante de Dios, con el propósito de que Él nos perdone, con el propósito de que Él nos enseñe su palabra, con el propósito de que nuestra carne se sujete a Él, nuestro espíritu se sujete a su espíritu, que nuestra mente podamos someterla a los pensamientos del Señor. Amén. La Biblia enseña cómo en el tiempo antiguo, según la ley de Moisés, muchas ocasiones la gente, dice la Biblia, como el caso de Josué, lo fue en un momento, creo que en el libro de Josué, no recuerdo cuál capítulo, pero en el libro de Josué dice que en un momento dado Josué se tiró en la presencia delante de Dios, se humilló desde la mañana hasta la tarde, no comió ni bebió, si bien recuerdo, y dice la palabra del Señor que Dios le habló a Josué y le dijo: ¿qué haces ahí? Levántate y ve y saque el anatema o la maldición de entre el pueblo. Alguien había pecado. Entonces ese ayuno, ese quebrantamiento de Josué produjo que la voz de Dios viniera. Entonces Josué supiera qué iba a hacer. Entonces los ayunos son con ese propósito de que nosotros entrar en una mayor intimidad, mayor comunión con el Señor, saber lo que Dios quiere con nuestra vida, saber, conocer por qué la situación que estoy pasando. Uno va con el propósito, especialmente cuando nosotros ayunamos, es con el propósito de entablar esa relación más profunda, más íntima con el Señor en oración. Es un tiempo donde tú vas a llorarle a Dios, donde tú vas a hablar con Dios, donde tú vas a gemir delante de la presencia de Dios. Amén. Y se puede ayunar por diferentes propósitos, pero el principal es el arrepentimiento. Amén. Que Dios te dé a conocer tu propia condición, que en cualquier tentación que esté pasando, Dios te ayuda a vencer y no te deje caer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que en un momento dado, David, el rey David en la Biblia, cometió un pecado, el pecado donde David se acostó con una mujer que no le correspondía, la mujer de Urías. Y la Biblia enseña cómo él dejó a esta mujer embarazada y cómo Dios confrontó a David y cómo a David se humilló por 7 días sobre la tierra, donde David se tiró al piso a la tierra y David duró allí 7 días y creo que también 7 noches, y la Biblia enseña que no comía ni bebía y la gente se le acercaba tratando de levantarlo y decía que no, pero el niño estaba enfermo, no se había muerto. Y la Biblia dice que Dios decidió quitarle el niño de todas maneras por causa del pecado que había cometido. Y David entonces se levantó y comió y bebió. Y le dijeron: ¿y por qué tú haces así? Cuando el niño estaba enfermo, ayunabas y orabas, y ahora que se muere, te levantas, come y bebe y te baña y todo. Dice David: bueno, mientras él estaba enfermo, yo rogaba a Dios por si acaso Dios quisiera concederle la vida al niño. Pero si él murió, ya yo no tengo nada que hacer. Entonces el ayuno es con el propósito de que Dios incline su rostro hacia nosotros, haciendo misericordia, levantándonos, restaurando, haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. Nosotros sometiendo nuestra vida a Él. Es un tiempo, el ayuno se titula como un tiempo de luto. En el tiempo de luto, cuando se le muere un familiar, nosotros no queremos comer, beber, no queremos bañarnos, nada. Y cuando tú entras en un ayuno de mucha fervencia, tú eres capaz de estar 3, 7 días en el piso, ayunando, orando ahí, tirado, sin comer, beber, ni bañarte, ni nada. La Biblia enseña en Mateo 4 cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu del Señor a ser tentado por el diablo. Una de las cosas por las cuales el Señor nos separa en ayuno y en oración es cuando Él sabe que Satanás va a venir con una tentación fuerte. El Señor siempre, antes de cualquier caída que pueda tener cualquier ser humano, Él da la revelación de que la persona está en peligro.
Cuando una persona está en peligro de muerte, un accidente, lo que sea, Dios muchas veces lo separa en ayuno y oración. Cuando se le va a morir un familiar, Dios nos separa en ayuno y oración. ¿Para qué? Preparando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, para nosotros poder resistir esa prueba que ha de venir. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, a ayunar 40 días y 40 noches, porque Satanás lo había de tentar. Amén. Entonces Jesús se dejó llevar por el Espíritu. Una de las cosas que tenemos que aprender es a dejarnos llevar por el Espíritu cuando sentimos no comer, cuando sentimos no beber, cuando sentimos separarnos con el Señor. Amén. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que una de las estrategias más comunes, o no quizá más comunes en muchas personas, pero sí en lo que han entendido lo que es el ayuno, una de las estrategias es ayunar en el secreto, es decir, ayunar fuera de mucho público, ayunar fuera de mucho ruido, es decir, el monte o una casa, un cuarto encerrado donde no tenga esas distracciones, porque una de las cosas que pasa en los ayunos, a veces la gente, nosotros como pueblo de Dios podemos pensar que porque estemos ayunando y orando no van a venir tentaciones o porque ya la carne está sujeta. No, es al contrario. Cuando estás ayunando y orando, puede ser uno de los momentos en que Satanás en que tú veas a Satanás más cerca de ti. ¿Por qué? Porque él va a venir a tratar de hacer que tú rompes el ayuno. Él va a venir a tratar de hacer que tú sueltes lo que tú estás haciendo, porque eso lo está combatiendo a él, porque eso está rompiendo cadena en el reino espiritual, porque eso está pudriendo yugo por la unción de Dios que está descendiendo por tu humillación. ¿Entiendes? Entonces, cuando Satanás estuvo más cerca de Jesús, fue cuando Jesús terminó los 40 días y 40 noches de ayuno, que no había comido ni bebido, y lo tentó, no de una sola forma, porque ese puede ser otro error. Pensar que Él viene de una sola manera y que ya yo vencí, no. Él lo tentó primero con la comida, convierte esta piedra en pan, luego lo tienta de otra manera y luego de otra manera. En una fue en el pináculo, queriendo que se quitara la vida. En otra fue ofreciéndole todos los reinos para que se postrara a adorarlo. ¿Entiendes? Entonces el ayuno con ese propósito de cumplir la palabra que dice: sométete pues a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Ahora, ¿qué respuesta le daríamos a esas personas que dicen el ayuno era antes o lo que sea, o el cilicio y toda esa cosa? Vamos a ver qué dice Mateo, Nuevo Testamento en la Biblia, Reina Valera 1960, Mateo capítulo 9, verso 14. La pregunta sobre el ayuno, verso 14 en adelante. Estos vinieron a él, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Oiga cómo le llamó, luto, entre tanto que el esposo está con ellos. Luto le llamó Jesús al ayuno, luto. Aleluya. Es decir, un familiar está enfermo, lo llevan al hospital, gastan dinero, no saben qué hacer con él. ¿Qué hace el hombre de Dios, la mujer de Dios? Se meten en ayuno a Dios. Jehová, quiero que hable, quiero que haga conocer cuál es tu voluntad en cuanto a esto. Quiero que declares el milagro. Amén. Una persona está a punto de morir, una persona tiene un niño enfermo, una niña enferma, hay una situación difícil en la casa, en el matrimonio. ¿Qué hay que hacer? Jehová, me tiro en humillación desde la mañana hasta la tarde, quiero que hable conmigo. Si no recibo nada de Dios hasta la tarde, sigo. Y así. Entonces dice, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Bueno, ese es otro tema ya. O va ahí mismo, pero lo que quiero enfatizar en este versículo que Jesús dijo: ¿acaso pueden los que están de boda? En otro libro, creo que en Marcos, dice que Jesús le dijo, pero si ya tienen el esposo, y aquí lo dice también, los que están de boda, ¿verdad? Si ya tienen el esposo con ellos. Jesús está hablando en un término parabólico o simbólico, figurativo, donde Jesús está diciendo: ellos no ayunan porque yo estoy con ellos aquí en la tierra. Ahora, una vez que yo sea quitado, que yo sea llevado al cielo por el Padre, entonces ellos tendrán que ayunar. Jesús dejó claro que la iglesia de este tiempo, la iglesia de Cristo, y más aún porque Él dijo en Lucas 18, verso 8, si bien recuerdo, dijo, o verso 9, ¿y acaso hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga a buscar su iglesia? Es decir, la fe va a menguar en los últimos tiempos posiblemente por causa de la maldad del mundo, que se multiplica la maldad, y también dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad del mundo. ¿Entiendes? Entonces, amados, es importante entender que en esta enseñanza, gloria al nombre del Señor, lo que Jesús nos está diciendo claramente, que debemos ayunar
y orar para que nuestra fe permanezca. En otro verso dice la Biblia que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y le preguntaron a Jesús por qué no pudimos. Jesús primero le dijo a donde estaba Jesús echando fuera el demonio, que Jesús fue quien hizo el milagro de echar fuera el demonio, lo liberó el hombre. Le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Le dijo a los que estaban ahí. Le reprochó su incredulidad. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le dijo: porque ustedes no creen. ¿Entiende? La fe. Pero también le dijo: es que hay géneros, en otras palabras, espíritus generacionales, que no salen si no es con oración y ayuno. Jesús hizo claro, porque recuerde que algo que me reveló el Espíritu Santo fue, amado, Jesús, antes de salir, echar fuera, ejercer su ministerio a los 30 años, dice que fue bautizado en agua, pero también fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Jesús peleó en el desierto 40 días y 40 noches sin comer, ni beber, ni bañarse, allí tirado en el desierto, sin cama donde dormir. Amado, duró 40 días y 40 noches peleando los milagros que iba a luego realizar. Amén. Los demonios que iba a echar fuera, las sanidades que iba a hacer en el nombre del Padre. Amén. Entonces, amado, nosotros estamos llamados a buscar al Padre en el secreto para Él recompensarnos en público. Entonces ese es el propósito del ayuno. Enlutarnos, meternos en una profundidad de comunión con el Padre, aprender a escuchar la voz del cielo, del Dios del cielo, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, aprender a comunicarnos, a conectarnos con Él. Ahora bien, la Biblia dice que mayor es la obediencia que el sacrificio. En el tiempo antiguo se hacían, cuando la Biblia habla de esto, se refiere al sacrificio de animales que se hacían, donde se ofrecían sacrificios de animales por el pecado del pueblo. A eso se refiere. Mucha gente usa esto refiriéndose como a los sacrificios del ayuno y ese tipo de cosas, pero se referían a los sacrificios de animales realmente que se hacían en aquel tiempo, en el cual Dios reprochó a Saúl y le dijo: ¿acaso no me agrada a mí más la obediencia que el sacrificio? No me agrada a mí más que la atención, que tú me pongas atención, que la grosura, es decir, la gordura, ¿verdad?, de los carneros. Eso fue lo que Dios dijo. Ahora, ¿le agradan a Dios los sacrificios, sí o no? Le agradan. ¿Por qué? Porque los sacrificios, siempre la obediencia va a conllevar sacrificios. Pero ¿cómo le agrada a Dios los sacrificios? Cuando los sacrificios que hacemos, lo hacemos en obediencia a lo que Él nos está mandando. Porque muchas veces todo lo que Él nos va a mandar va a conllevar un cierto sacrificio de nuestra parte, porque nuestra carne, nuestra humanidad no quiere obedecer lo que Él nos está mandando. Entonces va a conllevar un esfuerzo, un sacrificio de nuestra parte para poder obedecerlo. Entonces, ¿qué es lo que significa que mayor obediencia que sacrificio? Que Jesús dijo: ¿de qué servirán las tradiciones? Se lo reprochó a los fariseos, se lo reclamó. ¿De qué servirán las tradiciones? ¿De qué servirán la ley? Tratar de vivir por la ley de Moisés, vivir haciendo esto y aquello, las buenas obras, si no hay arrepentimiento en el corazón, si no hay justicia de ti. Dice la Biblia: así que como tú quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. Si no hay justicia en ti para con los demás, si tú no haces con los demás como te gustaría que hagan contigo, si tú no compartes el pan con el necesitado, ¿de qué te sirve entonces tus tradiciones? ¿De qué te sirven tratar de vivir por las obras? No, es por gracia, es por misericordia. Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. A eso se refirió. Cuando hablaba de misericordia quiero y no sacrificio, se refería a los sacrificios de animales. Aleluya. Pero cuando habla de misericordia se refiere de que Mateo 5:20 dice: si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no tendrás entrada al reino de los cielos. Refiriéndose que la justicia de los escribas y fariseos era ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. El que lo matan hay que matarlo. Jesús dijo: ya no es así, ahora es con misericordia. Bendice al que te maldice, ama al que te aborrece, haz bien al que te hace mal. Y ese es el cumplimiento de la ley, dice la Biblia, el amor al prójimo. Aleluya. Y ese es el cumplimiento del ayuno también, en obediencia, cuando nosotros bendecimos al que nos maldice, hacemos el bien al que no hace mal. Pero en el libro de Santiago, si bien recuerdo, dice la Biblia: juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hiciere misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Refiriéndose exactamente a ese verso de Mateo, es decir, refiriéndose exactamente, está relacionado a lo que dice Mateo 5:20. Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará al reino de los cielos. Libro de Lucas, creo que capítulo 14 o capítulo 6 dice, en un verso por ahí dice, que así como el Padre, como Jesús fue misericordioso, nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Porque el discípulo no es mayor que su maestro, pero si el discípulo dice el discípulo debe perfeccionarse como su maestro. Amén. Entonces, amado, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que lo que Dios demanda
es que tú ayunes, pero que tengas misericordia. Porque de nada van a servir tus ayunos, tu enlutamiento, si no hay misericordia. Amén. Pero sí quiere Dios que tú ayunes, porque el ayuno te va a ayudar a hacer misericordia. El ayuno te va a ayudar a quebrantar tu carne para poder obedecer a Dios. El ayuno te va a ayudar a poder, quizás tú tienes un temperamento, un carácter, quizás tú quieres obedecer, un carácter, un temperamento fuera del orden de Dios, o quizás tú quieres obedecer a Dios en un área y sientes que no puedes por ti mismo, te sientes atado, sientes que vuelves y caes en lo mismo. Tú dices, Señor, yo no quiero fallarte en esto, pero vuelvo y caigo, como era mi caso al principio del Evangelio como nuevo creyente. Entonces tú dices, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde entra que tienes que comenzar a orar mucho, a ayunar. ¿Para qué? Para quebrantar tu carne, para poder tener victoria en esa área. Ahora, quiero hacer claro un punto importante. El ayuno no impide, ni el ayuno ni la oración impide que Satanás te tiente. No, en ninguna manera. El ayuno y la oración no impide que Satanás se te aleje en ninguna manera. Sino al contrario, cuando tú ayunas y ores, es posible que Satanás se te va a acercar. ¿Para qué? Para tentarte. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno y la oración te capacitan para tú tener visión espiritual, para tú saber por dónde viene Satanás y por dónde viene Dios, para tú saber dónde está Dios y dónde no está Dios, qué viene de Dios, qué no viene de Dios, quién viene de Dios, quién no viene de Dios, y para tú poder reprender a Satanás y para tú poder decirle, Satanás, escrito está en la Biblia, así, así, así. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Mateo 4, Lucas 4, la Biblia dice que Satanás lo tentó. Eso quiere decir que el ayuno y la oración no te impiden que seas tentado. Ahora, el ayuno y la oración te capacitan y te forman para tú poder vencer la tentación cuando Satanás te la oferta. Porque la tentación es una oferta, un ofertamiento de parte de Satanás. Amén. En el cual tú recibes fuerza en el ayuno y la oración para poder decirle no. Pero si tú no tienes ayuno y oración y tú estás en la carne, entonces tú lo que ves la tentación como una oportunidad para pecar. Porque la carne quiere pecar. Amén. Pero cuando tú estás en el Espíritu, tú no quieres pecar. Entonces, eso te ayuda a vencer la tentación. Entonces, finalmente, Isaías capítulo 58 dice así. Clama a voz en cuello. Verso 1 en adelante. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Le está hablando Dios al profeta Isaías que le habla al pueblo. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo que su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Oiga bien, me buscan cada día. Tener cuidado con eso, buscar a Dios pero estar en rebelión y desobediencia, buscando a Dios de una forma incorrecta, buscando a Dios pero no obedeciendo, yo sabiendo ya que Él me habló y no obedeciendo ni quebrantándome ante Él ni arrepintiéndome. Tener cuidado con eso, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Oiga bien, me buscan. Porque hoy nosotros acostumbramos en este tiempo a decirle al pueblo siempre y a decirle al de afuera, al no cristiano, busquen a Dios, busquen a Dios. Pero en una ocasión yo predicaba a las personas no cristianas afuera y le decía, no es suficiente buscar a Dios. No es suficiente porque todo el mundo en alguna manera está buscando a Dios. Hay que buscarlo, pero hay que encontrarlo. Y hay que dejarse encontrar por Él. Y al encontrarlo hay que darle reverencia, adorarlo, postrarnos ante Él, arrepentirnos, reconocer que estamos mal. No basta con simplemente buscarlo, leyendo la Biblia o tirarme de rodillas, hacer un rezo, una oración o lo que sea. No basta con eso. Digo rezo, oración o lo que sea porque mucha gente busca muchos medios, ¿verdad? Entonces por eso me refiero, nosotros los cristianos oramos, amén, no rezamos. Entonces, amado, no basta con buscarlo. Dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Oiga, como gente que hubiese hecho justicia. En otras palabras, lo estamos buscando. Queremos conocer su camino, queremos saber sus caminos, pero no estamos practicando la justicia. Estamos ayunando. Me fui al monte a ayunar, a orar por 3 días, para yo buscar a Dios y saber sus caminos. Pero imagínense que en casa, un ejemplo que estoy poniendo en esto, en casa con mi esposa, no tengo esposa, pero por el momento no, pero quiero poner esto como un ejemplo. En casa con mi esposa, estoy en el monte 3 días ayunando y orando y buscando a Dios, queriendo saber su camino, pero en casa con mi esposa soy un rebelde. No la amo como debo de amarla, no le atiendo, no la sustento como debo sustentarla, no le sirvo como debo de servirle. O quizás me estoy negando a ella como esposo
en mi deber conyugal. Si tengo hijos, lo cual tampoco tengo por el momento, pero ¿qué pasa? Tengo hijos, pero ¿qué pasa? Estoy en el monte buscando a Dios, tratando de conocer su camino, pero no estoy cumpliendo mi deber como padre con mis hijos, no lo estoy instruyendo en la palabra, no estoy alimentándolo como debo, no estoy cumpliendo con esos hijos como debo, educarlo y todo eso. ¿Qué sucede? Soy un hijo, tengo a mi papá y mamá, gracias a Dios que los tengo con vida y están ahí. Pero ¿qué sucede? Me voy al monte a ayunar y a orar, a buscar a Dios, pero no estoy honrando a papá y a mamá. No estoy haciendo nada por ellos, no les estoy sirviendo, soy un rebelde. Les hablo mal, los maltrato con palabras, con acciones, con actitudes. ¿Usted cree que Dios va a recibir ese ayuno allá en el monte? ¿Usted cree que Dios va a recibir esas oraciones? Si incluso dice que el hombre que está casado, cuando no se conduce de la forma correcta y sabia con su mujer, dice que sus oraciones no son recibidas por Dios, tienen estorbo. Dice que sus oraciones tienen estorbo. Los ángeles de Dios no pueden pelear en favor de mis oraciones y de sus oraciones si yo estoy siendo un rebelde. Porque los ángeles de Dios no tienen el derecho legal para hacerlo, por cuanto mi rebelión y mi desobediencia, me libre Dios, están produciendo fuerza en los demonios para combatir esos ángeles que quieren combatir a mi favor. ¿Está entendiendo? Entonces dice aquí, como gente que hubiese hecho justicia, que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Que a veces nosotros queremos saber los caminos de Dios, estamos buscando a Dios, estamos yendo a la iglesia, pero ya hace rato que nosotros estamos andando en contra de la palabra de Dios. Ya hace rato que nosotros nos estamos conduciendo con el vecino, con el amigo, en contra de la palabra de Dios. Ya hace rato que nosotros estamos dando lugar en nuestra boca a palabras deshonestas y palabras que son en contra de la palabra de Dios. Hace rato que ya estamos, hace tiempo, días, quizás meses, ya semanas, que nuestra actitud de nuestro corazón, nuestro pensamiento de nuestro corazón y nuestra mente son contrarios a la palabra de Dios. Nuestra forma de conducirnos con papá, con mamá, con el vecino, nuestra forma de caminar. Vamos a la iglesia ya por costumbre, porque ya lo tenemos de costumbre, sabemos que hay que ir. Leemos la Biblia ya por costumbre porque sabemos que hay que leerla. Ya nos convertimos en religiosos. Todo lo que hacemos lo hacemos por un rito religioso, pero no porque tenemos una devoción con el Señor. Y el libro de Apocalipsis capítulo 2 habla del primer amor, el cual la Biblia enseña acerca del primer amor, que usted puede estar haciendo las obras de Dios, que usted puede estar esperando en el Señor, que usted puede estar haciendo buenas obras ya por costumbre, yendo a la iglesia, dándole comida al necesitado ya por costumbre, pero dice, pero tengo que contra ti que has perdido tu primer amor. Acuérdate de las primeras obras y arrepiéntete. Entonces, ¿cuál es el primer amor? La devoción con el Señor, donde se te pasan horas y horas tú en su presencia con lágrimas, llorando, amando su presencia, queriendo sentirlo, llenándote de su Espíritu Santo, y se te pasa el tiempo y ni cuenta te das. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, ya está mirando el reloj, ya está, ay, ¿qué hora es? Y vas y piensas que duraste una hora y fueron 5 o 10 minutos lo que duraste. Has perdido el primer amor. Entonces dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Es decir, ¿por qué nosotros le preguntamos a Dios, bueno, yo ayuné y oré y no me hiciste caso? ¿Por qué? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, Señor. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa?
que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué lindo, que la luz va a estar con nosotros enfrente y la retaguardia. Ay, 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 amado, que el mismo Dios va a ser nuestra retaguardia. Ahora, hay un verso que dice, ahí mismo en Isaías, creo que capítulo 59 dice, o 50, no recuerdo bien, dice: vuestro pecado ha hecho división entre ustedes, entre vosotros y vuestro Dios, entre ustedes y su Dios. Es decir, cuando nosotros pecamos contra Dios, nuestro pecado hace división de nosotros con Dios. Porque lo único que divide, separa al hombre de Dios, es el pecado. Y viéndolo en un término espiritual, si usted se da cuenta, cuando usted y yo estamos en obediencia, dice que somos un espíritu. En el libro de 1 Corintios 6, si me recuerdo, somos un espíritu con Dios cuando andamos en obediencia. Y si somos un espíritu con Dios, quiere decir que nuestro espíritu está conectado al de Dios. Y si nuestro espíritu está conectado al de Dios y nosotros estamos en el espíritu por estar humillados y en obediencia al Señor, ¿sabe qué pasa? Que el Espíritu de Dios habla en tu conciencia y el Espíritu de Dios habla en tu espíritu dentro de ti, y ahí tú aprendes a escuchar la voz de Dios dentro de ti. Una cosa es escuchar, es tú hablar tú mismo contigo, y otra cosa es que el Espíritu de Dios hable a tu espíritu, y eso se discierne por el mismo Espíritu Santo uno en mucha oración, uno estando en el Espíritu, en la obediencia al Señor. Amén. Es decir, no hay obstáculo entre el Espíritu tuyo y entre el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios se conecte al tuyo y en tu conciencia y en tu espíritu traiga la revelación de la voz y la palabra de Dios. Amén. No hay obstáculo cuando tú estás en obediencia, pero el pecado divide el Espíritu de Dios del de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amado, el ayuno, a los nuevos creyentes les doy mi consejo: por favor, tomen la decisión de ayunar. Tomen la decisión, comiencen ayunando conforme a su fe. Si usted entiende que va a ser un ayuno desde la mañana hasta las 2 de la tarde, si usted entiende que va a ser un ayuno desde la mañana hasta las 6 de la tarde, o por 3 días, o por 7 días, consulte primero a Dios, ore, dile: Señor, quiero ayunar para ti, quiero que fortalezca mi estómago. Recuerde algo, el ayuno no es con la fuerza humana, el ayuno es un luto. El ayuno es un acto de fe, creyéndole a Dios, y el Espíritu de Dios te fortalece tu estómago. Gloria al nombre del Señor. No puedes hacerlo con tu propia fuerza. En un luto, cuando se te muere un familiar, tú no quieres comer ni beber, tú te das en lágrimas. El ayuno es un enlutamiento por causa de una situación difícil que estás viviendo, por causa de que tú quieres escuchar a Dios y no lo estás escuchando, por causa de que tú quieres agradarlo y no quieres estar en la práctica del pecado en la que te puedas encontrar si hubiera alguna en tu vida. Y tú estás llorando a Dios y no sabes cómo vencer, entonces eso te lleva al ayuno y la oración. Ahora, mi consejo principal es que consultes a Dios en oración, que ores primero a Dios: fortalece mi estómago, fortalece mi cuerpo, quiero ayunar para ti, ayúdame, dirígeme con tu espíritu, y que el mismo Espíritu de Dios te indique cuántos son los días que vas a ayunar o cuál es el tiempo que vas a ayunar. Recuerde Mateo 4, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Amén. Que el Señor te bendiga. Recuerde, Isaías 58 dice: ¿cuál es el ayuno del Señor? Bueno, tú ayunas, tú oras, pero comparte el pan con el hambriento. Obedece la palabra, honra a papá y a mamá, haz lo que tienes que hacer. Y como dice Mateo capítulo 25, verso 30 en adelante, por ahí está: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve enfermo y me fueron a ver, me ayudaron. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo fue que hicimos esto contigo? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, con estos pequeñitos de la tierra, conmigo lo hicieron. Pero le dirá: apártense de mí, malditos, a los demás, le dirá. ¿Por qué? Porque estuve enfermo y no me fueron a ver, no me visitaron, estuve en la cárcel, estuve desnudo, no me vistieron, estuve en la cárcel, no me fueron a ver, estuve hambriento, no me dieron de comer, estuve sediento, no me dieron de beber. ¿Cuándo fue que no hicimos esto contigo? Cuando ustedes no lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo no lo hicieron. Entonces, ¿cuál es el ayuno del Señor? Es eso: obedecer la palabra del Señor, ayudar al necesitado. Pero, es decir, oro, ayuno, pero también ayudo al necesitado, también comparto pan con el hambriento, al desnudo lo visto, honro a papá y a mamá, cumplo mi deber como esposo, el que está casado, a la mujer cumple su deber como esposa, a que están casadas, y todo el que entre en matrimonio. A los hijos cumplo mi deber como hijo con mis padres. A los padres, si tengo hijos, cumplo mi deber con mis hijos como debo.
y después lo demás Dios lo hará. Amén. Y a los que están casados, un consejo especial y muy importante está en 1 Corintios 7. No se nieguen el uno al otro para que el ayuno y la oración pueda ser recibido. No se nieguen el uno al otro. Y para ayunar o para ocuparse en un tiempo sosegadamente o fervientemente en la oración, un tiempo de 2 o 3 días o un día entero, el consejo es: póngase de acuerdo el uno con el otro. Porque un ayuno que usted haga y un tiempo de oración en el cual usted se separe en desacuerdo con su pareja, Dios eso no lo recibe. Porque ya usted no es usted solo, sino que usted es uno con esa pareja, esa persona con la cual se unió. Y tomando en cuenta el matrimonio que viene del Señor, un hombre con una mujer con un hombre. Lo demás es transgresión contra la palabra de Dios. Amén. Rebelión, soberbia contra Dios, lo cual será castigado en el día del juicio final con castigo de tormento eterno en el lago de fuego eterno, si en esa persona que practicó tal práctica contraria al matrimonio no se arrepintiere de su pecado. Amén. Que Dios nos bendiga y la paz del Señor sea con todos. Quería hacer este video lo más breve posible, pero el Señor me trajo este rema de estas palabras y he querido compartírsela. Amén. 31 minutos y 20 y algo de segundos. Que Dios nos bendiga y la paz del Señor sea con todos. Compartan esta enseñanza con otros que necesiten esta enseñanza acerca del ayuno, especialmente los nuevos creyentes. Compártanle este video. Amén. Nuevos creyentes, ayunen, oren, busquen al Señor con todo su corazón. No se detengan por nada ni por nadie. Y no te lleves tanto de tus sentimientos y emociones, sino entregue esos sentimientos y esas emociones a Dios y comienza a vivir por la palabra de Dios más que por tus sentimientos y emociones. Porque si te dejas llevar de tus sentimientos y emociones y que tengo un sentir de que no quiero ayunar, que no quiero orar, que no quiero ir a la iglesia, no vas a poder vencer. Amén. La mayor victoria la obtenemos muchas veces cuando es la hora del culto. Siente una opresión muy fuerte y es el día que Dios se va a mover más poderosamente a tu favor o que te va a hablar, y tú por la opresión te quedas en casa. No hagas eso. Dice la Biblia que nos congreguemos y que no hagamos como algunos que tienen de costumbre no congregarse. Amén. Dios manda a congregarnos como iglesia, a reunirnos como pueblo de Dios y a compartir palabra de Dios, a compartir nuestras necesidades, proveer los unos a los otros para nuestras necesidades. Que Dios nos bendiga, que la paz del Señor sea para con todos. Gloria a Jesús.